RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, jueves 31 de marzo del 2016. El día de hoy culminamos el tercer mes del presente año, 15 meses de la gestión de los diferentes alcaldes y las diferentes autoridades que cobran su sueldo. Y disculpen que reitere constantemente este tema, pero sirven para cobrar su remuneración, sus dietas o el concepto del dinero que perciben de parte del Estado como consecuencia del tributo que pagamos por impuestos y todo lo demás, pero no hacen más que cobrar y no cumplen con su función, razón por la cual nuevamente el día de hoy trataremos el tema referente a la primera casa de estudios de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde hasta el momento no se ve ningún tipo de pronunciamiento de parte del presidente de la Comisión Permanente de Admisión. Escuchamos los comentarios del señor rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el doctor José Nicolás Cáceres Huambo, quien sí manifestó que se va a dar un proceso administrativo, la policía tiene que intervenir y revisar este aspecto, pero el presidente o los encargados de la Comisión Permanente de Admisión, aquellos que por estar 7 horas, y lo reitero, 7 horas internados en la universidad desde las 8 de la noche, si no me equivoco, o 9 de la noche hasta las 5, 4 de la mañana del día siguiente, cobran 1.000 soles, 1.500, 2.000 soles por unas cuantas horas, se supone, por revisar que los documentos, entre ellos la prueba y los resultados, no salgan ni sean materia de difusión pública. Pero el anterior domingo, ¿qué pasó? Una hoja de la prueba de examen, del último examen de la tricentenaria Casa de Estudios, se filtró y se mostró a través de las redes sociales, y el colmo, ridículamente el rector dijo que era un montaje. ¿Cómo se puede elaborar un montaje de una prueba que aún no ha salido de la universidad? Señor rector, no defienda lo indefendible, y le pediríamos también a los señores fiscales a ver si nos prestan un poco de atención. Fiscales del Cusco, fiscales que cobran más de 10.000 nuevos soles cada mes, fiscales que tienen que defender los intereses públicos y privados. ¿Cuándo se darán la molestia de revisar la verdadera naturaleza del proceso de admisión en la primera casa de estudios? No olvidemos hace unos años, cuando un dirigente medio rojizo, medio terrorista, tuvo una hija, o tiene una hija, que ingresó a la primera casa de estudios en el primer lugar, con la nota de 20, sin siquiera haberse acercado a la universidad. Los nombres no lo vamos a dar, pero más de un cusqueño que tiene memoria seguramente recordará esa página nefasta de la tricentenaria Casa de Estudios, que a propósito, el día de hoy es el último día de pagos en el Banco de la Nación para matricularse. Ya las clases del ciclo del nuevo semestre 2016-1 comienzan muy pronto, así que a los alumnos, a los estudiantes, a cumplir con su obligación de pagar en el Banco de la Nación y posteriormente a realizar su matrícula vía internet. Por otra parte, todos estamos bastante conmocionados por la noticia que dio el presidente Ollanta Lazo, quien ayer incrementó oficialmente el sueldo básico de 750 soles a 850 soles, un incremento de cerca del 13.5% del sueldo anterior. Esto tampoco es una novedad, estimados televidentes, ya que los últimos 3 o 4 años también hemos tenido un crecimiento en lo que es costos, el costo de vida, la canasta familiar se ha incrementado, y lo mínimo que debió hacer Ollanta hace bastante tiempo era subir el sueldo básico, aunque otros comentan en su opinión
más que nada los entendidos en materia política, que el incremento del sueldo básico, se debe principalmente a que quiere que algunos candidatos que prometieron y plantearon que el sueldo básico iba a ser una prioridad en su gestión, ya prácticamente perdieron esta circunstancia. Y también midámonos económicamente, si los siguientes candidatos o los candidatos que pretenden llegar a la presidencia de la República prometen incrementar de los 850 que ya se ha fijado a partir del 1 de mayo, que entre en función el incremento de sueldos, los próximos o el próximo presidente o presidenta, si incrementa el sueldo, ¿a cuánto lo hará? ¿950? ¿A 1.000 soles quizás? ¿De dónde saldrá todo ese dinero? Entendiendo que nuestra economía no crece acorde a los gastos que tenemos en el país. El crecimiento económico en el Perú se ha detenido, y más de un economista apuesta que a partir del 28 de julio de este año la economía peruana se tendría que sincerar, y en ese sentido encontraríamos y nos daríamos cuenta la trágica situación económica que tiene el país, razón por la cual invito a la población a que analice fríamente. Restan 10 únicos días, estimados televidentes, para las próximas elecciones. Mañana comenzamos el mes clave, el mes en el cual se definirá el futuro de los próximos 5 años del país, y definitivamente, y es por ello que tenemos que meditar mucho y ser objetivos en torno a la defensa del país, en torno a quién debe ocupar el sillón presidencial. El señor candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, periodista, una persona que aparentemente tiene planteamientos técnicos positivos, busca la universalización de la salud mediante un sistema único de atención de salud en todo el país, nos muestra actitudes que desdicen de su forma de ser. El presidente no solamente es la persona que conduce y dirige el horizonte y el futuro del país, también tiene que tener un poco, no digo todo, pero un poco por lo menos de humildad, de trato con las personas. Y aquí no tenemos por qué ocultar las cosas. Alfredo Barnechea está siendo sindicado en diferentes medios de comunicación y redes sociales como un jactancioso, como una persona prepotente, como alguien que se cree lo máximo. No olvide, Alfredo Barnechea, de dónde viene. Es más, el partido por el cual usted se postula plantea que todos somos iguales, Acción Popular, aunque bueno, usted no es partidario de Acción Popular desde un inicio, también estuvo en el Partido del Pueblo, en la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. En el año de 1983, Barrantes Lingán le ganó en las elecciones cuando usted se postuló, reitero, por el APRA para alcalde de Lima. El año 2011 fue precandidato por el partido aprista a la presidencia de la República. Aspectos que tienen que saber los televidentes, que dicen que Barnechea es la solución, Barnechea tiene que ser el presidente. Perfecto, nadie obliga a nadie a votar, cada quien tiene su independencia, pero las cosas claras y en su sitio. Barnechea tiene pasado aprista, tiene ciertas vinculaciones con el fujimorismo y ahora nos resulta correligionario el señor Alfredo Barnechea. Algún punto que no podemos pasarlo por alto, reitero, tiene que ser de dominio y de conocimiento público. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Realmente usted es una persona intachable, estoy viendo los análisis que está haciendo y en lo correcto, ¿no? Hemos visto que yo iba a votar por Barnechea, pero cuando empecé a investigar, ya son reincidencias, su cosa de racismo, aristócrata. Pues una persona que sea así no puede ser presidente del Perú. Ahora, usted como buen periodista que es, y seguramente sabe de los videos que ha habido, pues, este último de San Jacinto de 1996, donde a un grupo de campesinos los estafó a vender, pues, a un sol el precio de sus terrenos. ¿Esa clase de gente quiere gobernar nuestro país? ¿Ese tipo de gente es la que quiere manejar otra vez? ¿Por qué le dicen el príncipe? Porque en 1990 este sujeto se casó en la ciudad de Lima. En esa boda solo asistieron los aristócratas, la gente que mide 1,90 blanquiñoso como él. Por eso cuando camina por las calles, a todos nosotros
nos denigra y nos dice ciudadanos de segunda clase. Lamentablemente, los demás canales de televisión no pasan estos videos. Y yo estoy seguro, buen periodista, no va a pasar. Muchas gracias, querido amigo. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la llamada telefónica, comentarles que Alfredo Barnechea, de profesión, es periodista y muchos discrepan porque en el gobierno de Fujimori opinaba en contra de Alberto Fujimori o guardó silencio. En los gobiernos posteriores, Alfredo Barnechea denunciaba y defendía a la población o guardaba silencio. Es un periodista, nadie lo niega. En su momento tuvo gran protagonismo, pero ¿por callar o por hablar? En mi opinión, por callar, y creo que nadie calla porque sí, o callas porque compatibilizas con el partido de gobierno como fue el nefasto gobierno de Alberto Kenya Fujimori, o porque podemos presumir recibió algo en el gobierno de Fujimori, ya que nunca escuchamos a Alfredo Barnechea hablar contra el fujimorismo, o mejor dicho, el fujimontesinismo, una época en la cual el Perú se hundió en la época más trágica y corrupta de la historia nacional. La venta de las empresas, la redistribución la distribución del dinero de la caja de la pensión militar policial en la salita del CIN. ¿Quién no pasó por la salita del CIN? Aspecto que también no podemos ocultar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi antecesor debe ser fujimorista. No creo que sea de otro partido, o bien de PPK. Disculpe, señor Gavancho, tratar de sujeto a la Barnechea, discúlpeme, yo no estoy defendiendo. Usted ha sacado muy claramente que tiene antecedentes fujimoristas, casi lo peor de Barnechea. Entonces, yo creo que habría que tener un poco de mesura en el asunto de opinar de los candidatos. Solamente le digo lo siguiente, elevo mi voz de protesta, ojalá usted lo haga. Estuvieron en una investigación de la Fujimori, que no es peruana, ya el periodista Cornejo y la periodista Carla Jarada, que trabajaba en Frecuencia Latina, me imagino, que es también dueño del grupo de comercio. ¿Qué cosa han hecho? Simplemente lo que han hecho es hacer que nos enteremos en qué situación está el asunto judicial de sus tíos, ladrones de hermanas y cuñados de Fujimori. Por ese detalle, señor Gavancho, los han retirado de ese canal y los han puesto en la calle, a Carla Jarada y a Cornejo. Me imagino que alguna vez, siquiera por casualidad, usted lo habrá visto a estos periodistas. Entonces, ¿en qué estamos viviendo en nuestro país? Que finalmente la Fujimori es la que realmente aparentemente comanda para el Grupo Comercio, que son pegados a lo que es la corrupción. Son esos los corruptos en nuestro país. Son esos los que realmente van o pretenden o quieren nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque, caramba, oiga usted, el asunto de lo que 5 años de gozar de un gobierno corrupto, nuevamente cobrar, nuevamente los anuncios o todo lo que es publicidad. Eso queremos, solamente lo vamos a querer. Estamos viendo a la señora esta Verónica, suficiente que ya tenía un poco de preferencia de electores. ¿Qué ha pasado? Le han sacado que son de Sendero Luminoso, que da un montón de situaciones. Entonces mi antecesor, al que llamó, ¿por quién quiere que votemos? Por la corrupción, muy bien, por la corrupción. ¿Por qué? Porque ahora los fujimoristas, pensando que van a ganar, ya están afilando las uñas, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque son malos peruanos. Y los malos peruanos no vamos a pretender ni mucho menos a aprender nuevamente. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito, el día 31 de marzo del 2016, en la ciudad del Cusco, habrá una movilización en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, una participación de parte de la población del Cusco que no tiene ningún tipo de simpatía por la candidata del fujimontesinismo, como muchos comentan. No nos consta, pero tenemos bastantes indicios
para poder desconfiar de esta candidata que en su momento fue primera dama durante 8 años? ¿Y cómo le llamaba a Vladimiro Montesinos Torres? ¿No le decía tío? ¿O cuál era el término con el cual se refería al DOC, la ahora candidata Keiko Sofía Fujimori? ¿Tenemos contacto? Le damos paso a la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Quiero hacer comentarios sobre el tema que está tocando, sobre ya nos toca pocos días para las próximas elecciones, en la cual el pueblo definirá. Y yo quisiera que usted y el pueblo peruano, más que nada cusqueños, seamos conscientes de que los gobernantes en turno, los candidatos que tenemos, ofrecen. Y dígame, señor, usted, ¿qué candidato al llegar al poder a cumplir sus promesas? Ninguno, señor, ninguno. Entonces, por eso es que el pueblo peruano estamos decepcionados. Los candidatos al Congreso, de igual manera, también ofrecen todo a la hora en hora, llegan al poder, no cumplen sus compromisos, sus promesas. Entonces, de esa manera, yo creo que hemos analizado, hemos evaluado profundamente, ni Barnechea, ni Verónica, y mucho menos otros candidatos que ya conocemos, ¿no? Ultraderecha, ¿no? Que Keiko y Toledo, Alan, han demostrado en la práctica que ellos son únicos han entrado al poder al servir los grandes transnacionales, privatizar las empresas que tenemos, vender nuestros recursos naturales. Es el único que han puesto en práctica, ¿no? Entonces, Kuczynski es otro, la misma. Entonces, de Verónica está hablando el mismo lenguaje que Ollanta. Ollanta habló que voy a revisar los contratos, voy a trabajar a favor del pueblo. Igual manera Barnechea. Entonces yo creo que ya el pueblo ya ha tomado conciencia, entonces ya no tenemos ya confianza, ninguno de los candidatos ya. ¿Por qué? Atrás del poder ejecutivo, hay otro que es que maneja. Sabe muy bien usted, señor periodista, creo que usted sabe muy bien si existiría libertad de expresión, si existiría libertad de prensa, como usted llama, usted debería saber muy bien de que el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, es el que maneja a los presidentes. Entonces, ningún candidato que ofrece, que entra a llegar al poder, va a tener la autonomía de manejar y de gobernar a favor del pueblo peruano. Viendo eso, yo personalmente, yo insto a la población de que votamos como una protesta este 10 de abril, votemos un voto viciado como una forma de protesta, ya cansado de las promesas de los candidatos al llegar al poder, no lo hacen. Entonces, en vista de eso, yo quisiera que usted nos oriente, como periodista, que usted nos oriente a la población, nos educa a la población. Por ejemplo, el Perú ya estamos vendidos, está lotizado, el 70-80% del territorio peruano está lotizado. Todas esas cosas hay que comentar. ¿Cuánto por ciento está destinado a la educación? ¿Cuánto por ciento del presupuesto nacional está destinado a la salud, a la nutrición? Todas esas cosas nos falta saber. Nosotros queremos saber, la población queremos una educación de parte de ustedes, que ustedes como periodistas nos deben informar todas esas cosas. Por ejemplo, la Amazonía ya está lotizado, entonces falta explotar. Entonces, ¿quiénes están los dueños? Los grandes transnacionales, las grandes minerías en la sierra, costa y selva está ya prácticamente vendido, concesionado. Entonces, ¿tú crees que Verónica al llegar todo eso crees que va a cambiar? ¿Tú crees que Barnechea va a cambiar? Va a seguir el mismo continuismo de los gobernantes que nos ha gobernado, de Fujimori, Alan, Toledo, Ollanta, es el continuismo. El que entra también va a ser el mismo continuismo. Nada más, señor periodista, muchísimas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Obviamente en este medio de comunicación comprendemos, aceptamos los puntos de vista, aunque en algunos puntos no compartimos lo que manifiestan. Ciertamente gran parte de la mayoría de los peruanos está optando por viciar su voto como una muestra de rechazo en contra de los candidatos pésimos que esta vez se están presentando a la presidencia de la República. Y lo tengo que decir de manera enfática, ya que no nos hemos comprometido, así que aquellos
que piensan que le estamos haciendo proselitismo o estamos favoreciendo algún partido o agrupación política, franca y abiertamente les decimos, no estamos a favor de ningún candidato más que uno. El país, el Perú, el próximo 10 de abril tiene que ganar, pero no con la mentalidad del mal menor. No pensemos que el mal menor es el que tiene que ingresar, sino vayamos a buscar qué candidato es el que reúne las cualidades y que puede cumplir con los requerimientos fundamentales que tiene la población peruana. Lo que sorprende, nuevamente retomando el tema del incremento salarial que ayer anunció el presidente Ollanta Tazo de 750 soles en un 13.5% a 850 soles. Ha roto muchos esquemas, ya que gran parte de los candidatos anunciaban el incremento del sueldo mínimo vital que estará entrando en vigencia a partir del 1 de mayo. Pero si los candidatos que prometen esto lo cumplen, ¿de dónde saldrá el dinero para incrementar el sueldo básico una vez más? Una trampa para algunos que comentan de parte de Ollanta Tazo, una estrategia para tratar de bajar a algunos adversarios políticos. Lo cierto es que en 10 días, distinguidos televidentes, conoceremos la realidad. Yo entiendo lo manifestado por el anterior televidente al decir que seguimos en el mismo continuismo y necesitamos definitivamente una revolución en el buen sentido de la palabra, en el sentido de un cambio, pero de fondo, no de formas, no cambio de personalidades y siguiendo el mismo sistema. Para ello requerimos indudablemente el cambio de quizás la Constitución, porque la Constitución es la ley que determina, que ordena y que manda en este país. También necesitamos el cambio de las instituciones que se prestan a la impunidad, que se prestan a que la población desconfíe, como el Jurado Nacional de Elecciones, integrado por magistrados a los cuales respetamos, órgano autónomo, pero que en estas elecciones confundió bastante a la población, aplicando la ley del embudo, y disculpen, es una apreciación muy personal, estrecho para unos y bastante amplio para otros, la ley que practica o el criterio que practica el Jurado Nacional de Elecciones, y que lo tenemos que decir abiertamente, lo tenemos que decir francamente, se tiene que difundir, la población tiene que conocer que hasta el momento Keiko Sofía Fujimori no sabemos si tiene corona, si es emperadora quizás del Japón con nacionalidad peruana y que puede definir y determinar las cosas a su favor y no ser objeto de una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones, que en alguna de sus instancias o de sus órganos ha determinado que no ha habido ningún tipo de error o de dificultad, que no hay problema de parte de este ente. Así que lo decimos abiertamente. Retornando al tema de Alfredo Barnechea, el candidato de Acción Popular, el candidato que promete ser la salvación para el país. No olvidemos que en los últimos años, cuando estuvimos en la gestión de Keiko Sofía Fujimori, hizo lo que no muchos periodistas practican, no difundía las noticias tal cual son, las difundía de otra manera, aspecto que también lo denunciamos, porque Alfredo Barnechea, si realmente sería un demócrata de verdad, en el gobierno fujimorista hubiera reclamado, nunca levantó su protesta contra Alberto Kenya Fujimori o contra Vladimiro Montesinos Torres, quizás le tenía temor o le tenía miedo. Esto lo tenemos que decir, esto el Cusco lo tiene que saber. La candidata, por otra parte, Verónica Mendoza, al parecer, como lo indicamos el lunes pasado, su esposo, su pareja sentimental, todos pueden decir es otra persona, pero es su pareja sentimental, al parecer habría estado involucrado en un proceso por terrorismo, estimados televidentes. Así que esas dudas que teníamos en torno a si Verónica Mendoza está rodeada simplemente de socialistas, creo que ya se va viendo que no son solo socialistas los que le dan vuelta a la candidata Verónica Mendoza, que puede ser cusqueña, que puede ser natural de Quispicanchis, una de las provincias de la región del Cusco, pero ¿por qué vamos a apañar a una candidata que personifica y que representa a la parte más radical de la izquierda? Disculpen la ironía, pero de ganar Verónica Mendoza quizás sea capaz de indultar a Abimael Guzmán, sin ánimo de ofender a nadie, una pequeña broma, no hace daño en televisión de vez en cuando, pero lo que sí es cierto es que Verónica Mendoza está rodeada de full zurdos a ultranza,
o izquierdistas, casi terroristas. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Solamente quería agregar de que Jorge Millones, la pareja el papá de su hija, de Verónica, también tiene hijos donde Marisa Clave. Y también podemos recordar a los cusqueños que tenemos buena memoria de que las negociaciones para la adquisición de los terrenos de Chincheros, el que se oponía a su ONG era justamente Jorge Millones. Y eso está hace poquito que se ha realizado. Y el que ha hecho las negociaciones, incluso aclaró, fue el exalcalde de San Jerónimo, que fue comisionado por el gobierno regional. Gracias, señor. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Hemos tomado nota de lo que nos envió, lo que nos manifiesta a través de su llamada telefónica, y obviamente vamos a contrastar y revisar esta información antes de difundirla, ya que este programa se caracteriza por ser lo más objetivo posible. No decimos que somos objetivos al 100%, ya que este programa es falible o puede cometer equivocaciones como cualquier programa, pero tenemos que contrastar las fuentes. Es bueno retornar y tener memoria, es bueno siempre recordar lo que pasó para no volver a equivocarnos. Es por eso que volvemos a tocar el tema de Verónica Mendoza, que están anunciando en las redes sociales que sería la candidata que junto a Keiko Sofía Fujimori históricamente serían las dos mujeres que lleguen a la segunda vuelta. ¿Cree la población que esto sea cierto? Planteo abiertamente esta incógnita. ¿Creen que Keiko Sofía Fujimori llegue a segunda vuelta? ¿Creen que Verónica Mendoza llegue a segunda vuelta? Más aún ahora que se encuentra estrictamente relacionada y vinculada con izquierdistas, que se encuentra estrictamente relacionada, no está mal izquierda. Les pido disculpas a los caballeros de izquierda que viven su doctrina, no a los camaleónicos, que dicen una cosa, pero no la practican en realidad. Pero la izquierda, distinguidos televidentes, no va a la par de relojes de oro, de joyas de oro, de casas en lugares exclusivos. Busca la distribución o redistribución de la economía, no la acumulación a través de los camaleones, de aquellos que se pintan de cualquier circunstancia, y de esos caviares principalmente que disfrutan los lujos, los placeres de la vida, pero no practican su doctrina, como es el caso de Verónica Mendoza Fitch, de origen francés por el lado materno, comprobado oficialmente, y que vive en un lugar bastante cómodo para ser izquierdista. Dice defender los intereses del país, pero ya se encontró a través de un correo electrónico comunicaciones de ella con el extinto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Qué tendrá que decir Verónica Mendoza a referirse sobre este tema? ¿Y sobre qué eran las comunicaciones? Recibir dinero, reitero, recibir dinero para apoyar la candidatura del hoy presidente Ollanta Humala Tazo. Así que, señora Verónica Mendoza, por dignidad, por decoro, por decencia, usted creo que debería no dar un paso al costado, pero ser abierta y ser franca. ¿Qué le cuesta decir que fue parte y es parte del actual gobierno nacionalista, en lugar de estar ocultando su posición política y tratando de, no sé qué término utilizar o emplear para no lastimar a los televidentes, utilizar quizás la palabra de creer que somos ingenuos, insensatos, al creer y al pensar que Verónica Mendoza no tiene absolutamente nada que ver con Ollanta Humala Tazo? ¿Por qué la conocemos a Verónica Mendoza, distinguidos televidentes? ¿No es nuestra congresista en actualidad por la ciudad del Cusco? ¿No es la congresista que tiene menor producción de leyes de los otros parlamentarios? ¿Cuántas leyes sacó Verónica Mendoza en 4 años, casi 5 años? Como congresista no sirvió, y disculpen el término, para nada en favor del Cusco. Mucho menos creo que lo puede hacer a favor del país. Encima nos da el discurso de las tres circunstancias que propugna Verónica Mendoza. Sí al aborto, disculpen, pero quien les habla, Gilmar Gabancho Valenzuela, es pro vida. Yo creo en la vida, yo creo en la defensa y la lucha contra el aborto, pero Verónica Mendoza, muy feminista, ella dice que las mujeres son dueñas de su cuerpo. Nadie discute este aspecto, pero no son dueñas de la criatura que está dentro de su cuerpo.
Así que desde ya pueden sacar sus conclusiones de una candidata que predica la práctica del aborto. Y reitero, Verónica Mendoza en su plataforma de trabajo, si es que saldría como presidenta, busca que se legalice el aborto. Segundo, sobre la marihuana, dice que tiene que ser aprobada y tiene que ser legalizada para evitar las grandes mafias. ¿Están de acuerdo, estimados televidentes, en que todos tengamos acceso a uno o a dos, disculpen el término, tronchitos cada día, cada semana? ¿Están de acuerdo con la propuesta flamante de Verónica Mendoza? Y por último, una desnaturalización total de las leyes, las normas del país y lo que dice incluso la Biblia, sin ánimo de pecar, de cucufato, la unión entre personas del mismo sexo, es decir, las uniones homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Quién lo dice? Verónica Mendoza. Allá la población que quiera apoyarle. Nadie está en contra, es más, la Constitución prohíbe terminantemente la discriminación por raza, ideología, sexo, creencias y todo lo demás que esté establecido, reitero, en la Constitución. Pero podemos apoyar una candidata que dice sí al aborto, sí a la marihuana, sí a las uniones homosexuales, cada quien, de acuerdo a su moral y a su punto de vista, que analice quién debe ingresar como presidente de la República y si Verónica Mendoza encaja perfectamente para dicho papel. Por otra parte, la candidata que ya se siente casi en la segunda vuelta, porque no sabe lo que se le viene hoy, 31 de marzo del 2016, la marcha en contra de la candidata Keiko Sofía Fujimori, y el próximo 5 de abril, la marcha nacional de norte a sur, de este a oeste, todos contra Keiko Sofía Fujimori. Y recuerde, señora Keiko Sofía, que no tiene por qué molestarse, la voz del pueblo es la voz de Dios y es por ello que debe entender y comprender cuál es la decisión del pueblo. A ella le haríamos 3 preguntas fundamentales. ¿Con qué se educó Keiko Sofía Fujimori Bushi? ¿Con qué se mantiene actualmente? ¿Y con qué tiene la vida que lleva? Una casa con más de 2 piscinas, si no me equivoco, en una zona bastante exclusiva. ¿Y con qué paga su campaña electoral si dice que no recibe donaciones ni apoyo de ninguna índole? Reitero las preguntas para los fujimoristas que quizás nos están escuchando y que puedan respondernos. ¿Con qué se educó en una de las universidades más caras del mundo? ¿Con qué vive actualmente Keiko Fujimori? Y por otra parte, ¿con qué paga su campaña millonaria, en la cual ya se ha podido ver a través de algunos videos, no sabemos si son quizás videos montados, donde se entregan bolsas de azúcar y de arroz? ¿Con qué hace tantas cosas Keiko Sofía Fujimori? Algunos por las redes sociales nos contestan indicando que el dinero proviene obviamente de las maletas que se llevó su papá, no precisamente con ropa rumbo a Japón. ¿Cuántas maletas que se cargó Alberto Kenya Fujimori? ¿Vamos a olvidar este aspecto? ¿Vamos a olvidar cómo el dinero del pueblo, el dinero del país, el dinero que nosotros, que es de todos, se entregaba en sacos a dueños de medios de comunicación, a encuestadoras, que curiosamente, o casualidad, qué casualidades, qué detalles que tiene la vida, hoy colocan a Keiko Fujimori en el primer lugar en todas las encuestas? ¿Por qué será, no? ¿Será realmente porque ocupa el primer lugar? Porque yo, cuando voy por la calle y pregunto a las personas, casi nadie está de acuerdo con dicha candidatura, pero está en el primer lugar, y las encuestadoras que la colocan en esos lugares estuvieron envueltos en las investigaciones por recibir dinero, y públicamente lo digo, de parte del DOC, de su tío, de Vladimiro Montesinos Torres. Saquen sus conclusiones. No es complicado, no es difícil, estimados televidentes, entender el porqué, de dónde viene esas encuestas que la colocan en primer lugar, sabiendo que las encuestadoras recibieron dinero cuando su papá, su papi, era el dictador del Perú. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Primeramente, para felicitarle por su programa. Señor, ¿por qué no da
bueno, es una opinión, ¿no? ¿Por qué no pasan lo que ayer han estado pasando, he estado viendo en otro canal en la noche, todo lo que ha hecho su papá de Keiko? Ahora, su esposo, ¿en qué trabaja? ¿De qué vive? Ahora el papá de su esposo está en la cárcel en Estados Unidos. ¿Por qué está en la cárcel de Estados Unidos? Los dos hermanos del hombre, los cuñados de Keiko, también están metidos en la cárcel. ¿Por qué no difunden todo eso, señor? Nada más. Buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y también nosotros nos hacemos la misma pregunta y nos llena de bastante sorpresa lo que comentan. Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, perfecto. El esposo, apodado Superman, no tiene un trabajo conocido o por lo menos un oficio que podamos conversar o debatir. Por otra parte, el padre de la candidata se encuentra en una cárcel de máxima seguridad, el expresidente Alberto Kenya Fujimori, que hizo uso y abuso del país. El suegro de Keiko en la cárcel en Estados Unidos, sus tíos prófugos de la justicia, ¿o estoy mintiendo? ¿Dónde están los hermanos de Alberto Fujimori? ¿No están prófugos de la justicia después de haberse llevado todo el dinero de las donaciones de ropa? ¿Qué pasó con Kenji Fujimori, el hermano, el que quiere volver a ser congresista? ¿No encontraron en algunos depósitos que tenía droga? ¿Qué pasó con esa investigación? ¿El Ministerio Público no pudo revisar o es que tienen temor a la sombra de la mafia fujimontesinista que muchos dicen que todavía continúa en el país, pero que con la bendición de Dios no vamos a permitir que este detalle continúe, que nunca más se repite en la historia que un gobernante se crea todopoderoso? Nos comentan en el switcher. Le damos paso al contacto. Muy buenas tardes. Se cortó el contacto telefónico. Bueno, estimados televidentes, tratamos el día de hoy, como les indicábamos, a 10 cortos días de las próximas elecciones que definirán el próximo lustro, los próximos 5 años del Perú, la economía del país, el bienestar de sus hijos. Aquellos que recién tienen hijos pequeños, mediten y piensen objetivamente qué es lo que tenemos que hacer por el bienestar, por el bien del país, por el futuro del país. Analicen fría y objetivamente qué debemos hacer por este país. ¿Por quién vamos a votar? Es una tarea individual y felizmente estamos en democracia. Aquí quiero dejar bien en claro que no pretendemos confundir a la población, no pretendemos hacer que la población emita un voto sin tener pleno conocimiento de lo que en realidad sucedió o se suscitó en nuestro país, pero sí queremos abierta y francamente indicar lo siguiente: la población tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial y sobre todo dar un mensaje a aquellos jóvenes entre 18 y 23 años, que en total suman el 35% de la población electoral, que quizás, más que quizás, es ya un hecho, sean los que van a definir el futuro del país. No tomen como un juego una elección presidencial. Este programa tiene por nombre La Juventud tiene la palabra, y es por ello que yo pido a la juventud cusqueña, a la juventud que nos está viendo y también a los padres de familia que cumplan con una obligación. Indíquenle a sus hijos la historia, cuéntenles lo que pasó. Los niños, los jóvenes, los que tienen 18, 19 hasta los 23 años, que son más del 35% de la población peruana, tienen que saber y conocer qué es lo que está pasando en este país. Tienen que saber lo que ocurrió en el gobierno nefasto de Alberto Kenya Fujimori. Tienen que conocer y saber la realidad del país. Tienen que saber quién es Alfredo Barnechea, aprista en su momento, defensor del fujimorismo en su momento, hoy correligionario de Acción Popular. Qué buen camaleón saltaperico resultó Alfredo Barnechea. ¿Quién es Verónica Mendoza? Una candidata que está muy ligada a la izquierda radical del país, y por otra parte, al parecer, su esposo en algún tiempo estuvo presuntamente inmerso en casos de terrorismo, y ya se comprobó a través de ciertos correos electrónicos que ella era la intermediaria entre Hugo Chávez
y el señor Ollanta-Humala-Tazo para ver el financiamiento de la campaña del hoy presidente que en el tiempo, o con el tiempo, veremos que fue el peor presidente de la República. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes, en principio agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, siempre con su programa La Juventud tiene la palabra, que tiene un compromiso y es el de informar, de decir claramente las cosas que la población, principalmente el Cusco, tiene que conocer. Nuevamente, como comentario final y a puertas de las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, el próximo domingo tenemos el famoso debate presidencial, que para muchos es bastante injusto, y también comparto esto, ya que el debate debería ser practicado entre todos los candidatos y no en pareja. Sabemos que la población se cansa ante el número de postulantes o participantes en este debate de cara a las próximas elecciones, pero están muy atentos. El próximo domingo este canal difundirá en vivo y en directo el debate presidencial. Usualmente tenemos un programa dominical. Hace muchos años, debate dirigido por el presidente ejecutivo de la Corporación Multimedia El Diario del Cusco, don Washington Alosilla, que hace su programa de 6 a 8 de la noche, pero el día domingo será de 5 a 7 de la noche para que a las 7 nos conectemos con el canal del Estado y se pueda difundir para que la población cusqueña escuche en vivo y en directo a través de RTV, canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, cuál es el debate, cuáles son los resultados y los planteamientos de los candidatos y las candidatas que pretenden llegar al sillón presidencial. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, mucha salud, ya que es básica e indispensable, mucho trabajo para la gente decente, la gente capaz, la gente que realmente tiene puntos a su favor, no los corruptos o aquellos que se apoyan en los amiguitos para ocupar ciertos puestos de poder. Y también pedirles de manera muy cauta, de manera muy cortés, estimados televidentes, que ustedes objetivamente califiquen quiénes trabajamos diciendo la verdad y quiénes otros simplemente miran a otro lado. Hasta el día de mañana, que es hasta el próximo mes, 1 de abril. Hasta mañana, muy buenas tardes, permiso.